Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión con imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales. Ahí está la señal de Boreal Televisión. Nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique. Hoy hablamos de temas de derecho. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Reinaldo. Mire, vamos a hablar hoy de la expropiación forzosa del derecho de propiedad, causa y efecto. Licenciado Reinaldo Enrique. Sí, fíjese, buenas. Cuando se habla de la expropiación forzosa y se habla de causas y efectos, estamos hablando simplemente de una limitación al derecho a la propiedad. Porque si nos vamos a las disposiciones del 544 del Código Civil, nos dice allí que todo el que es dueño de una propiedad, es decir, de un predio, tiene derecho al goce, al disfrute y a la disposición de la forma más absoluta posible. El mismo 545 del Código Civil establece que nadie podrá ser privado de su derecho a la propiedad sin una causa justificada de utilidad pública o de interés social. Entonces, este articulado se parece mucho a las disposiciones del artículo 1 de la Ley 344. La Ley 344, que fue promulgada el 29 de julio de 1943, nos establece también que nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sin una causa justificada de interés social o de utilidad pública, sin previo pago del justo precio. ¿Y cuál podría ser esa causa? Esa causa de utilidad pública, si ya se refiere al derecho privado, ¿cuál podría ser esa otra causa? Bueno, ahí está. Si nos vamos al 51.1 de la Constitución del 2010, va a establecer allí, o se establece allí, que todo el mundo tiene derecho al pleno goce y disfrute de su propiedad, de manera más absoluta posible. También reza, excepto en el caso de una causa justificada de interés social o de interés público. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir cuando usted plantea que cuál podría ser esa causa? Una causa de interés general. De interés general o del colectivo. ¿Qué significa eso? De interés social o de importancia vial. Por ejemplo, se quiere construir una carretera, se quiere mejorar alguna autopista, alguna avenida. Un complejo habitacional. Un complejo. Todo eso, que Sí. vaya, pero que vaya siempre en procura de la protección del interés general, es decir, de la colectividad. Ahí se está ampliando la autopista Duarte, se están reacondicionando los retornos, se está ampliando las vías de 4 vías a 6, 3 de un lado y 3 del otro. Entonces, eso tiene un interés general y también social, porque es una vía de tránsito que va a crear la solución a un aspecto que tiene que ver con un tráfico del tránsito vehicular. Entonces, esa puede ser una de las causas. A veces se quieren también declarar de utilidad pública algunas viviendas con esos fines para la ampliación. Usted sabe que cuando se estaba construyendo el elevado de la Estrella Sadalá. De aquí, de la circunvalación, más bien de la circunvalación, el de allá abajo. Exacto. Que sí. Se denomina, porque le ponen un nombre de los presidentes. El patrón, lo que se llamaba el patrón Santiago antes. No, ese no, porque ese es el de Balaguer. El de Lionel es el de aquí, de la Estrella Sadalá. Estrella Sadalá con 27. Y a aquel le llaman el de Danilo. Estrella Sadalá con 27 y Estrella Sadalá con Juan Pablo Duarte. Y aquel de allá es el de la circunvalación con Estrella Sadalá. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Ahí muchas viviendas fueron demolidas. Sí. Y necesariamente
tuvo que pagarse el justo precio, aunque en algunas ocasiones hubo dificultad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que también el Tribunal Constitucional nuestro, en consonancia con el Tribunal Constitucional español, son de la misma línea o de la misma directriz, porque el derecho de propiedad hay que respetarlo, porque la Constitución tiene como finalidad proteger el derecho a la propiedad como derecho fundamental, pero que el derecho a la propiedad no es tan absoluto como aparenta. Entonces, siempre se insiste en eso del justo precio, y como se habla del justo precio, pudiéramos considerar un atentado contra el derecho a la propiedad en el caso de la declaratoria de utilidad pública, sobre todo cuando hay urgencia, porque a veces cuando hay urgencia en materia de derechos registrados, se toma posesión. Pero ¿qué pasa? Que cuando se toma la posesión, el Tribunal Constitucional Dominicano, en una sentencia del año 2015, la 0033, estableció que no se podrá tomar posesión a no ser que el presidente, en representación del Poder Ejecutivo, pueda depositar a nombre de los propietarios en la Tesorería Nacional, en una cuenta especial que no sea el de la cuenta de la República Dominicana, el valor del inmueble tasado por la Dirección Nacional de Catastro, para que entonces se pueda establecer como una especie de... es similar a esta parte cuando hacen los alguaciles que le ponen en mora para que si usted no recibe, se lo depositan en algún lugar, una oferta real. Un ofrecimiento de pago. Es como una especie de ofrecimiento de pago, sí, que se le hace en una cuenta, sí, pero que va a estar a nombre del Tesoro Nacional para que tan pronto, previa designación de una especie de administrador o secuestrario, de un guardián, para que entonces pueda recibir esos valores. Normalmente siempre se aconseja que ese guardián deba ser un propietario mayoritario de los predios que se declararon de utilidad pública. Pero en la mayoría de los casos el Estado ocupa el terreno, inicia la obra en ese terreno que previamente le será pagado a los propietarios. ¿A qué se debe eso? Bueno, porque hay una situación. Ha habido desconocimiento desde hace mucho tiempo de los procedimientos a seguir, porque la misma ley 344, su artículo 2, habla de un procedimiento especial, 2 y siguiente, y daba una competencia antes de la entrada en vigencia de la ley 108, se entendía que era el tribunal de primera instancia. Luego, cuando llega la ley 108, se le dio competencia a los tribunales de tierra, competentes en materia de derechos registrados, pero que cuando llega entonces la ley 13 del 2007, entonces, como es una ley especial, y es una ley tan especial como la de tierra, pero última que la de tierra, entonces entre dos normas especiales, la última predomina sobre la primera porque hay una derogación tácita. Entonces el tribunal competente sería el Tribunal Superior Administrativo, cuando son expropiaciones forzosas a través del Estado Dominicano, y puede consignarse en el caso de que haya alguna dificultad para la entrada en posesión de algunos terrenos, en este caso registrados, pueda el abogado del Estado también ejecutar cualquier tipo de desalojo forzoso a los fines de que el Estado, por interés general, pueda entonces tomar posesión y hacer la obra que vaya a hacer con el interés general. Y cuando no depende de un interés público, la expropiación, y es por otro procedimiento amparado en el derecho privado, ¿produce el mismo efecto? Porque hay una situación que debemos señalar antes de entrar en ese punto, que cuando las partes no están de acuerdo, que yo creo que es un detalle importante. Ok, en cuanto a la declaratoria de utilidad pública. Porque cuando existe la declaratoria, existe el decreto de declaratoria de utilidad pública, y resulta que no hay acuerdo en cuanto al precio del inmueble, pues evidentemente que hay un procedimiento a seguir, y es que se va a apoderar al Tribunal Superior Administrativo, se va a convocar en un plazo no menor de 8, ni más de 15,
a la persona propietaria, y en el caso de que exista un domicilio conocido, porque en el caso de que no exista un domicilio conocido, pues entonces se actuará conforme al 69 del Código de Procedimiento Civil por domicilio desconocido y se convocará a no menos de 30 días a comparecer. Y habrá la necesidad también en el mismo auto de la convocatoria al juicio de comisionar algún perito para que pueda rendir un informe, para que entonces el tribunal pueda estar en condiciones de rendir alguna sentencia tendente a establecer el valor de la cosa a expropiar, siempre que se pueda cumplir con la ley 344 en consonancia con la Constitución de la República, que guarda un respeto a la propiedad. Bien, pero hay porciones de terreno aquí, específicamente en Santiago, que han sido declaradas de utilidad pública y sus propietarios no han recibido el pago todavía. No sé cuál fue la causa, fue un decreto del doctor Joaquín Balaguer en la llamada urbanización Rosesmeter en Santiago Este, Cienfuegos. Se hizo la urbanización, se hizo el asentamiento, le dieron su apartamento a cada propietario. Los que quedaron en construcción fueron ocupados por invasores y ya está todo ocupado y según tengo entendido todavía los propietarios no han recibido el pago. Bueno, porque eso es viejo, porque estamos hablando de la época de Balaguer, pero recuerde usted que hace 60 años hay procesos de expropiaciones que todavía están pendientes de pago, tiempo de Trujillo, finales, sí, y posterior. Y el Estado es mala paga. Normalmente, porque es como una especie de lucha del huevo contra la piedra. Sí. Entonces, los tribunales a veces ordenan las resoluciones que tienen que ordenar, pero a veces la actitud morosa de algunos gobiernos que tienen que administrar el Estado normalmente no pagan. Sucede también con los ayuntamientos. Usted sabe que los ayuntamientos a veces se expropian de algunos terrenos y se da que tampoco pagan. No aunque pagan. En el caso de los ayuntamientos tiene que tener autorización del Poder Ejecutivo, pero le ha pasado a mucha gente. Correcto. Vamos a la pausa, retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.